Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios el abogado penalista Andy Carrión. Andy, gracias por estar con nosotros y un gusto que estés en el estudio. Gracias a ti por la invitación, Nicolás. Estamos en una situación muy complicada y yo no sé si tú puedes resumir tu juicio, porque ayer ha habido allanamientos. Resultó extraño lo de Nicanor Boluarte, es verdad, ¿no es cierto? Porque por un lado teníamos la historia de la presunta organización criminal, donde por lo menos hay un delito que se ha identificado como presunto delito, ¿no es cierto? Un cliente del estudio Santibáñez es favorecido con operativos que se hacen contra su contendor comercial o de negocios, ¿no? Pero ¿qué piensas tú de esto y de lo que acaba de decir el ministro de Transportes? Dice que justifica la declaración del Consejo de Ministros en el sentido de que esto no es un asunto que tiene que ver con los problemas legales de Nicanor Boluarte, sino que esto es una operación política de la fiscal de la Nación contra el gobierno de la señora Dina Boluarte. Y que eso explica meter al hermano en un caso que no tiene nada que ver, según él. Mira, Nicolás, nunca había visto yo una escena en la que todos los ministros en pleno salen a lanzar públicamente un pronunciamiento a favor de alguien que ni siquiera es funcionario público. Todos podemos entender de que es el hermano de la presidenta, pero está movilizando toda la logística pública para simplemente darle un espaldarazo, un apoyo, solidaridad, y a su vez criticar a otra institución tan importante como el Ministerio Público. Eso yo lo he visto, es la primera vez que veo ello. Normalmente ni siquiera los ministros defienden a la propia presidenta de la República. Claro, ¿no? pero yo se lo he dicho al ministro, pero no le entran balas, porque lo que ellos dicen es, esto es una operación política. Y de hecho, ¿no? que O sea, la fiscal hacerlo de la Nación quiere, no sé qué quiere, porque ya... Es decir, ya no pueden avanzar las investigaciones después de la resolución del tribunal. Pongámonos en el supuesto que sí, en efecto, es una operación política que está dirigida desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía de la Nación. Tampoco en ese supuesto podrían los ministros, Nicolás, salir en pleno, ¿verdad? No les toca y no es su función, ¿no? Defender a alguien que ni siquiera es funcionario público. Entonces yo creo que aquí ellos están malutilizando incluso los recursos para que se movilicen los ministros y lleguen de donde están a presentarse en pleno para que lancen un pronunciamiento a favor de alguien que no es parte del Ejecutivo, ya implica el despliegue incluso de recursos públicos para una función que no les compete en lo absoluto, Nicolás. Pero más allá de ello, hay otro problema de fondo, ¿no? Y es también la actuación de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía se está ganando a pulso las propuestas de reforma que están lanzando incluso los propios congresistas de la República, evidentemente con ciertos intereses políticos, ¿no? Porque hay muchos de ellos que están siendo investigados, pero yo me pregunto qué hace la Fiscalía de la Nación en este caso para resguardar la objetividad, la prudencia dentro de las actuaciones. Si bien es cierto, el allanamiento que hemos advertido el día de ayer fue dirigido por el equipo especial contra la corrupción del poder, la pregunta es, ¿ameritaba que alguien que en realidad, como dijo su abogado, solo es testigo, que no está incluido en todos los hechos, sufra un allanamiento de esta naturaleza? Puede que sí lo amerite, pero si es que hay una organización criminal que supuestamente la lidera el ministro del Interior, pues entonces debieron allanar a todo el resto, ¿no? Digamos, ser sistemático en todas las instalaciones, porque claro, hasta donde se sabe... El problema es que a lo que te lleva es hay una carga política en esto. Definitivamente, o sea, y ese es el gran inconveniente, porque la propia Fiscalía se está deslegitimando con ello. ¿Qué necesidad de allanar preponderantemente el domicilio del hermano de la presidenta cuando también pudo haberse hecho con los demás domicilios y poner, digamos, en la balanza igualdad de condiciones respecto a todos los investigados y que no se esté privilegiando una investigación en contra del hermano de la presidenta, porque lo victimizan, ¿no? Y también victimizan a la presidenta de la República, porque ahora están alegando lo que todos ya sabemos, la persecución, la instrumentalización de la justicia. ¿Y quién le está dando herramientas para ello? La propia Fiscalía, Nicolás. Entonces yo creo que debe haber ya cierta prudencia en los actos de investigación. Mira, que asume recién, no es coincidencia, ¿no? Asume Santibáñez el Ministerio de Justicia y de pronto se despliega no solamente la publicación de esta investigación de la supuesta organización criminal, que hay que ver hasta dónde en efecto tiene sustento, y de pronto también estas intervenciones aparatosas, ¿no? La del allanamiento. Bueno, ahora ya no se puede dar en el domicilio de la presidenta. Porque esto es como que estamos siendo testigos, y esto es lo más penoso, y ahí no deja de tener razón con FIEP,
Es decir, lo que necesitamos los ciudadanos es que el gobierno y el Ministerio Público actúen en conjunto para enfrentar nuestro principal problema, que es el agobio del crimen organizado y de la delincuencia. Y en vez de tener eso, lo que estamos teniendo, y todos somos espectadores de esta situación, es una guerra entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. Ahora, el problema es que en esta guerra el gobierno le gana una en el Tribunal Constitucional, entonces Delia Espinosa le da el vuelto al día siguiente allanando la casa del hermano. Entonces de ahí sale a anunciar que la van a acusar constitucionalmente por un lado y por el otro que van a pedir la reorganización del ministerio. Ahora, ¿cuál es el siguiente capítulo? ¿Cómo va a responder mañana Delia Espinosa? ¿No es cierto? Va a denunciar. Es decir, es una serie de muchos capítulos, ¿no? Las que estamos advirtiendo. Pero yo creo que es peligroso lo que se está haciendo dentro del Ministerio Público porque este discurso inicial de la instrumentalización del sistema de persecución pública en realidad pareciera que sí se está dando. Y se lo están ganando a pulso los miembros del Ministerio Público por estas intervenciones aparatosas. Pero hay un punto importante también dentro de ello, Nicolás, y es, debemos de reformar o se debe de reformar el Ministerio Público, pero para ello, es decir, tendríamos primero que hacer el diagnóstico. ¿Está funcionando el Ministerio Público? ¿Está cumpliendo su función de disminuir los índices de criminalidad, ¿verdad? De luchar contra la criminalidad? Y los índices y los números dicen que no. Los índices de criminalidad vienen incrementándose clamorosamente. Esta lucha intestada de poderes que tú has descrito muy bien afectan al ciudadano de a pie, porque son los ciudadanos quienes más bien están desprotegidos, Nicolás, en tanto se distraen en su principal función de la fiscal de la nación en este enfrentamiento, ¿verdad?, con otros poderes del Estado, como el poder ejecutivo o el mismo poder legislativo. Entonces yo creo que esto es muy peligroso porque ya se está deslegitimando la propia institución y para el único que parece que sí funciona muy bien el Ministerio Público es para Cubas Villanueva, ¿no? El vocero del Ministerio Público. Pero en realidad, si uno enfoca el objetivo del Ministerio Público, luchar contra el crimen, disminuir los índices de criminalidad, no lo está cumpliendo. Entonces hay que reformarlo, Nicolás, ¿no? Tampoco hay que tener temor. El problema es cuando ya los políticos quieren por eso, el sumarse problema, a ello. Claro, o sea, yo creo que si tú das una mirada objetiva, ¿no?, con respecto a la crisis que tenemos con respecto a la delincuencia, la conclusión es que la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario necesitan una profunda reforma. Eso yo creo que, es decir, está claro, o sea, porque ojalá fuera cierto, se lo decía el ministro Sandoval, que el problema es que la policía los captura y la fiscalía los libera. Sería fácil de resolver. No es así, pues, no, lamentablemente. Es peor que eso. Es peor que eso. Estamos hablando solo de un tema de coordinación. A veces hay descoordinaciones entre la fiscalía, la policía. Quizás la policía elabora un documento que llega a última hora a la fiscalía y no puede armar un requerimiento de detención preliminar y por eso se liberan a algunos que son apresados incluso en flagrancia, y también a la inversa, ¿no?, que las fiscalías no hacen bien su trabajo. Pero este es un tema menor, el de la liberación. Yo creo que el Ejecutivo lo ha lanzado como una bandera de lucha en contra de la fiscalía. Yo creo que el problema es mayor, el problema es del sistema de persecución en general. Uno advierte cómo se abren investigaciones, por ejemplo, sin pasar siquiera el filtro de la identificación de la persona que realiza la denuncia. Cualquiera puede ir, el caso de Aarón Espinosa. Por ejemplo, ¿no?, en la que cualquiera pone un documento, denuncia a cualquier persona y el Ministerio Público no realiza los filtros mínimos. Viene una persona, falsifica una identidad, presenta una denuncia, el registrador dice, oye, un ratito, no corresponde la firma, hay cámaras. No se ha hecho ninguna investigación sobre quién falsificó esa identidad, pero se ha abierto la investigación en base al documento falso. Y claro, y con el estigma que significa y los problemas que le generan a las personas que son investigadas. Puede haber cualquier tipo de noticia criminal, Nicolás. Todos tienen que ser investigados si hay una noticia criminal. No hay ningún inconveniente. El problema es cuando no se implementan los filtros adecuados. Y eso también se debe a la sobrecarga procesal, porque siempre la Fiscalía se queja de que tienen sobrecarga, requieren siempre al Ejecutivo mayor presupuesto. El otro ¿verdad? día, por casualidad, pasé por una fiscalía y chismoso me puse a mirar. Escúchame, es penoso. Pero esa sobrecarga... Es penoso, o sea, en esa precariedad, yo no sé cómo un fiscal puede resolver con seriedad algo pero también, en esas condiciones de... Nicolás. Computadoras viejísimas, escritorios que se caen, expedientes que ocupan los pasillos, tienes que hacer malabares para caminar, es decir... Pero en ocasiones, falta Nicolás, personal, falta todo. Sí, falta todo, pero en ocasiones esa sobrecarga y ese déficit logístico que tú estás advirtiendo también es autoinfligida. Porque son los propios fiscales quienes se generan de alguna manera una sobrecarga con casos que ni siquiera debieran pasar la primera etapa de calificación de las denuncias, ¿no? O cuando, por ejemplo, se archiva una causa
el fiscal superior opina que se anule todo y que otra vez vuelva a investigarse. Entonces, yo creo que esa sobrecarga también es la responsabilidad de la propia institución que está sufriendo estos problemas logísticos, económicos, porque cada año la Fiscalía de la Nación solicita un incremento presupuestal al Congreso de la República y cada vez le dan menos, entonces hay que optimizar los recursos. Algo que en el ámbito privado está muy desarrollado, pareciera que no en el ámbito público. Pero ese es el problema, pues la discusión que deberíamos tener hoy es cómo hacemos para poner a tono todas nuestras instituciones, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, para juntos ser más eficientes en la lucha contra el delito en general y en este caso particular contra el crimen organizado y contra la corrupción también, ¿no es cierto? Porque tiene que ser todo más eficiente. Pero no estamos en condiciones de dar esa discusión porque esto está totalmente sesgado por el tema político, es decir, por esta guerra, ¿no es cierto? O sea, ya Mira, en este contexto, la reorganización del Ministerio Público, ¿qué es? ¿Cómo tomo el control del Ministerio Público? Y claro, hay grupos de poder, eso es innegable, que quieren naturalmente controlar el Ministerio Público, pero se exponen, ¿no? Porque uno hubiera creído desde el inicio que Delia Espinosa iba a poner orden en la casa, que ella una fiscal de carrera, digamos, que no se iba a prestar, pertenecía aparentemente a ninguna facción, ¿no? No se iba a prestar a los intereses de uno u otro grupo, pero ahora vemos que en rigor más bien se está quedando sola. Ya ni siquiera la Junta de Fiscales Supremos la apoya. Recordarás tú en estos problemas de restitución de Patricia Benavides, la dejaron sola, ¿no? Al final ella fue la única que quería enviar, por ejemplo, a Patricia Benavides al Jurado Nacional de Elecciones y no lo logró. Entonces está sola, deslegitimada, dirigiendo una de las instituciones, Nicolás, que durante los últimos tiempos se ha convertido ya en un poder del Estado. Ya no estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y el Ministerio Público. Yo diría que hay 4 poderes el día de hoy, e incluso el Ministerio Público tiene mucho más poder, porque si tú ves, por ejemplo, a la presidenta del Poder Judicial, solo tiene funciones administrativas, ¿verdad? Punto. No tiene un poder para investigar o condenar a nadie. Claro. No puede intervenir en Y del Poder Legislativo, bueno, tendrá un poder de organización de ese poder, pero la propia fiscal de la Nación tiene el poder de investigar a todos los aforados, es decir, a todos los principales funcionarios, inclusive la presidenta de la República, a pesar de las limitaciones que hace poco ha emitido el Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que cuando hay más poder, más control. Y ese es el problema, que ahora tenemos una Fiscalía de la Nación desbocada, descontrolada. El único poder o, digamos, algún tipo de equilibrio puede tener por parte del Congreso de la República o incluso de la Junta Nacional de Justicia, pero vemos que aquel opositor de Delia Espinosa es automáticamente investigado, ¿no? Los miembros de la Junta, los congresistas, es más, hasta cuestionan los archivos, cuestionaron el archivo, una de las causas contra Patricia Benavides, y Delia Espinosa señaló, pero es que esos congresistas están investigados. Entonces, está generando incompatibilidades dentro de los opositores de la propia fiscal de la Nación, y eso, a todas luces, Nicolás, es la instrumentalización de la persecución pública. Ahora, ¿cómo salimos de esto, Andy? ¿Cómo salimos? Porque ya esto es como una acumulación, ¿no es cierto? O sea, estamos claros que es decir, necesitamos respuestas por parte del gobierno, que el gobierno no ha mostrado la capacidad de dar. Por ejemplo, por citar un caso, el de la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces, la gran preocupación de los ciudadanos frente a la impopularidad de la presidenta es por quién la reemplazamos y no hay en el horizonte una idea clara de quién podría hacerlo mejor, ¿no es cierto? Claro. Pero esto se traslada ahora a las otras instituciones. ¿No? El problema, Nicolás, es de que hay que pensar en corto, mediano y largo plazo. En la época de Castillo, recordarás tú que el poder omnímodo que tenía Patricia Benavides era alabado por todas las facciones políticas, por todas las instituciones. Se flexibilizó el criterio para investigar a un presidente, se lo acusó, es decir, se le allanaba, incautaba, etcétera. No había límites. Pero luego, cuando está ahora nuestra actual presidenta de la República en el ejercicio de sus funciones, ahí sí, digamos de controlar. Esas reglas que se impusieron ya no valen. Ya no valen, ¿no? Entonces aquí sí, Dina Boluarte sí goza de todas las prerrogativas, porque incluso el Tribunal Constitucional habla de la majestad del rol constitucional que le toca cumplir a la presidenta de la República y por tanto eso no tiene que ser afectado. Bueno, se deslegitiman a veces cuando sí opinan una cosa en el gobierno de Castillo y se opina otra en el gobierno de Dina Boluarte. Y ese es el principal inconveniente. Yo creo que hay que mantener el resguardo jurídico. Sin sesgo, que era lo que se suponía se había empezado a lograr, por ejemplo, en equipos como Lavajato, ¿no es cierto? Donde empiezas a mirar y resulta que están todos más allá de las
preferencias políticas que tengan. Está desde Susana Villarán hasta Pedro Pablo Kuczynski, pasando por Toledo, Ollanta Humala, claro, Alan García, o sea, y la propia hasta que también hubo, digamos, pedidos desbocados de prisiones preventivas también, ¿no? Que luego no sirvieron de nada porque todas fueron revocadas. Y la pregunta es, ¿quiénes se han fugado de los que están involucrados, salvo los propios brasileños que no vienen a nuestro país ni siquiera a enfrentar el juicio como testigos a los que son citados? Pero ¿qué va a pasar en el caso de cócteles? Porque la controversia ha sido intensa ayer y ha habido preguntas sobre todo de Gutiérrez Tixe, sí, que han sido feroces, ¿no? Y no deja de ser razonables alguna de las cosas que ha dicho. O sea, por ejemplo, él dice, hay medios de comunicación que recibieron dinero en efectivo que según la teoría de la Fiscalía tienen un origen ilegal, ¿no es cierto? Es dinero sucio. ¿Por qué no están en la investigación? Si ese es el criterio que usa la Fiscalía, suena lógico, ¿verdad? ¿No? Todos dice, aquellos ¿por qué que han recibido... unos sí y otros no? O sea, ¿qué es lo que hace la diferencia? Claro, es que suena lógico. Si tú tienes dineros manchados, y esos dineros manchados sirven no solo para financiar un partido político, una campaña política, sino además para contratar algún tipo de servicio, para brindar algún tipo de asesoría, etcétera. Entonces, todos aquellos que han tenido el mínimo contacto con estos dineros ilícitos, es decir, en pocas palabras, todos aquellos que han tenido algún tipo de negocio o no con Odebrecht, recibiendo directa o indirectamente dinero, tendrían que pasar por el tamiz de una investigación penal por lavado de activos. Y ese es el criterio que lamentablemente se ha venido usando para incorporar a estas personas dentro de la investigación. Ya, pero ¿tú crees que el Tribunal Constitucional, o sea, el Tribunal Constitucional puede resolver anular el juicio? Aquí yo sí tengo ciertos reparos jurídicos, Nicolás, porque lo que se ha planteado en rigor ante el Tribunal Constitucional es si es que por principio de legalidad las normas de lavado de activos son aplicables a los casos que se están ventilando actualmente, ¿no? Que han sucedido en el 2011, por ejemplo, las campañas, o el 2006, incluso en el caso de Ollanta Humala. Yo creo que esa reflexión acerca de la interpretación, si se debe o no aplicar esta ley al momento de cometidos los delitos, es una interpretación de la justicia ordinaria y desde mi perspectiva no es una interpretación que le competa al Tribunal Constitucional. Porque si tú te has dado cuenta en la discusión que se realizó y desplegó el día de ayer, era básicamente si era delito o no era delito. Es decir, prácticamente yo creería que estábamos en un tribunal ordinario de justicia, sí, claro, ¿no? Lo que se analizaba. Claro, pero lo que sí es cierto es que si el Tribunal Constitucional resuelve que los cargos que se le imputan a Keiko Fujimori no pueden ser considerados lavado de activos, eso va a ser como el juego del dominó. Todas las piezas van a caer, se caen todos los juicios. No necesariamente, yo sí creo que van a afectar radicalmente los otros casos. En el caso de Keiko Fujimori estamos hablando de financiamientos directos de Odebrecht, ¿verdad? Y a las campañas políticas en las que ellos participaron, pero no solo le han financiado Odebrecht, sino también otras empresas, incluido Dionisio Romero, Confiep, etcétera. Sin embargo, en el caso de Ollanta Humala no solamente es el origen brasileño, sino también el origen venezolano. Y yo creo que afectaría quizás a parte de la imputación, pero no el otro caso. En el caso de Susana Villarán, ella en realidad está por actos de corrupción, no necesariamente por financiamientos. Así es que cada caso se tiene que ver de manera independiente. Ahora, para terminar con este tema, está claro que el Tribunal Constitucional, es decir, a raíz de la resolución o de la decisión del Tribunal Constitucional, Dina Boluarte, bueno, lo dice el artículo 117, no puede ser acusada, pero lo que se ha establecido es que no pueden avanzar más a las investigaciones y quedan donde están. Pero eso no incluye ni a su hermano, ni a los ministros, ni a nadie más. Y lo acabamos de ver el día de ayer con el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte. Es decir, todos aquellos que no ostenten esta figura presidencial pueden tranquilamente ser investigados, incluido el ministro. Al ministro lo están investigando, al ministro Santibáñez, pues supuestamente liderar una organización criminal en la etapa en la que él fue ministro del Interior. Porque ni siquiera están hablando de la comisión de un delito, es decir, de haber favorecido a un cliente. No, son varios hechos. Claro, por eso, si dijeran, es un cliente de Santibáñez que después, cuando Santibáñez era ministro, resulta que se ordenan operativos para favorecer a la persona con la que estaba litigando y a la que estaba enfrentada. Eso es un delito, pero acá no hablan de un delito, acá hablan de una red criminal, de una organización criminal, es decir, que esto ha sido una práctica sistemática o esta red y están atribuyendo delitos, hasta 5 hechos, ¿no? 5 hechos. Uno de los más resaltantes, el tema de la utilización de los recursos públicos policiales
para poder favorecer a un empresario, que es el titular de la mina del Dorado. Sí. Entonces, y también el hecho de el favorecimiento, la gestión, por ejemplo, para los arraigos a favor de Nicanor Boluarte. Hay múltiples hechos que se vienen investigando. Pero, volviendo a tu pregunta, todos ellos pueden ser investigados el día de hoy. Solo la presidenta no puede serlo. Pero yo creo que aquí hay algo importante que señalar en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y lo que acaba de señalar también la fiscal de la Nación. El Tribunal Constitucional dijo, un presidente sí puede ser investigado, diligencias urgentes, puede declarar hasta en 2 oportunidades, requerimientos de información, reconocimientos de voz, etc. Lo que no se puede hacer es allanar, incautar, etc. Hasta ahí todo bien. Exitosa. El problema es, ¿qué pasa si estas diligencias urgentes de las citaciones, de los requerimientos de documentación, toman toda la etapa presidencial? Es decir, tendríamos un presidente investigado durante toda su gestión. ¿En qué momento tendría que archivarse? Bueno, razonablemente uno podría decir cuando culminen las diligencias urgentes, pero ya la fiscal de la Nación dijo, bueno, igual podemos investigar, con lo cual yo creo que no se ha puesto un límite claro temporal, sino simplemente se ha tratado de tomar un punto medio al respecto. O sea, te agradezco mucho por estar con nosotros, Andy, pero yo creo que lo que está claro es que es necesaria una reforma institucional, sí, pero de todas, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que no puede estar sesgada políticamente, y en tercer lugar, que los ciudadanos estamos hartos de esta guerra, que está ocupando el tiempo. Y que nos está, en realidad, perjudicando a todos los ciudadanos. ¿No es cierto? Indefensos frente a la delincuencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Muy buen día. Muchas gracias.